Continuamos con nuestras tardes del sol y estamos muy felices de contarles que desde el día de ayer, lunes 26 de enero, llegó a la pantalla de nuestro canal regional Telepacífico una nueva temporada de uno de los programas más importantes para las familias en el Pacífico colombiano, Asunto de Familia. Un espacio para debatir, para hablar de esos temas que nos atraviesan, que a veces nos dividan, que a veces nos inquietan, conversaciones un poco incómodas que a veces no sabemos cómo desarrollar en nuestros núcleos familiares y que además cuenta con una de las mejores conductoras, si no es que la mejor, por supuesto, para abordar este tema muy cerquita a las personas que lo viven en carne propia día a día. Qué placer y qué honor recibirte aquí, Adriana Santa Cruz, con nosotros. Buena energía, Adri. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Adri, perdón, Dani. Adelante. No, Adri, si hay un formato que a mí me parece muy interesante de Telepacífico es este, porque entre tantas cosas que cumplimos bajo la naturaleza que tiene la televisión pública de informar, educar y entretener, hay un capítulo bastante especial y es orientar a las familias, porque hay familias que se han formado bajo una comunicación bastante fluida, los hijos se sientan, le cuentan a sus papás, papá, conocí la fiesta, no me gustó, las drogas no me parece esto, pero hay otras familias que son bastantes en Colombia y en nuestra región que les da pena o miedo sentarse en la mesa a decirles a sus hijos que es un preservativo. Y ese tipo de conversaciones son las que se desarrollan y me llama mucho la atención porque muy pocos se atreven a contar ese tipo de cosas. Hablemos desde la concepción, cómo se presenta este programa y cómo esa idea se hace realidad ahora en ese proyecto llamado Asunto de Familia. Pues bien, mira, yo creo que hay algo esencial aquí y es que lo primero que se pone en cuestión y en crítica es precisamente el concepto per se de familia. Porque familia pueden ser muchas cosas. Creo que lo ganador de esta nueva temporada es abrir un poco más este concepto, porque de pronto quienes trabajan aquí en algún momento son familia. Hay unas dinámicas de interrelación que hacen que sea una familia y se dan unos conflictos, se dan unos acuerdos y así en distintos ámbitos de la sociedad. Eso lo que permite es que lleguen temas nuevos, no solo los temas que están en esa familia tradicional, nuclear, sino temas un poco, mucho más sociales, por ejemplo. ¿Cómo estamos nosotros frente al tema de género? Entendemos lo que es, por ejemplo, el trabajo de calle de las trabajadoras o cómo estamos mirando, por ejemplo, no solo el tema de las drogas, las nuevas tecnologías, hablamos de temas como el alquiler de vientres, hablamos del tema de las mujeres STEM, que es estas mujeres que son muy exitosas en las carreras tecnológicas, matemáticas, de esos campos que son como tradicionalmente para hombres. Digamos que hay una mirada de género transversal y una mirada de una nueva familia transversal y hace que los temas se vuelvan muy universales. Entonces, como tú dices, sí, imagínate si a veces nos cuesta hablar de las cosas como más cercanas a la familia porque no tenemos los elementos, porque no sabemos cómo. Creo que hay temas sociales que están aterrizando a este espacio donde lo que estamos es en una invitación a abrir las mentes y el corazón, porque creo que nosotros vamos por la vida sesgando, haciendo un lado, no integrando, no acogiendo nuevas miradas de una sociedad. Etiquetando. Sí, y por ahí miles de violencias. Entonces creo que aquí lo que hay es una propuesta retadora. Te reta a ti a pensar más allá de asuntos de pronto no tan tradicionales que ni siquiera llegan a la mesa. Y aquí lo que estamos diciendo es abrámoslo, sentemos y empecemos a hablar del tema. Empecemos a dialogarlo de manera abierta. Así como hay muchos temas diversos que en muchos hogares se tocan, en muchos no se tocan, pero sí hacen parte, por supuesto, de la realidad de la familia. Hay muchos personajes que vamos a encontrar en estos diálogos y vemos gente joven, vemos mujeres, sí, vemos hombres, tal vez personas sin diversidad sexual. Hablemos un poco de esos personajes que te van a acompañar en estas conversas maravillosas y la riqueza que aporta también esa diversidad de pensamientos, de experiencias a la construcción de ese diálogo que, insisto, atraviesa muchas familias, aunque a veces no nos demos cuenta. Mira que es bastante interesante lo que tú dices, porque yo creo que si hay algo nuevo son estas nuevas formas de entender y asumir el mundo. Por ejemplo, hay neurodiversidad, personas a las que nosotros de pronto hemos calificado como con algún tipo de problema o limitación cognitiva y lo que es una forma diferente cuyo cerebro trabaja en este universo, pero también tienen cabida.
pero también tienen cosas que decirnos, tienen que retarnos, esas personas también se sientan con nosotros. Y la invitación nuevamente es abramos la mente para no mirarlo como que nosotros tenemos un grado de superioridad frente a muchas otras personas. Lo mismo en género, aquí van a pasar personas que han sido trabajadoras de calle, personas por supuesto LGTBIQ, todo, es una gama muy, muy grande de personas. Y el mismo concepto de familia, familias no solo nucleares, homoparentales, familias reconstituidas, los tuyos, los míos, los nuestros, hombres que dice yo soy voluntariamente célibe y cómo eso tiene toda una carga ideológica, o mujeres que deciden hijos no. Bueno, creo que además estamos tomando una corriente del mundo que se está viendo en estas nuevas generaciones y las estamos sentando ahí. Súper. Adrianita Santa Cruz, asuntos de familia. Empezamos ayer, ¿no? Sí. 10 de la mañana, vamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana y justamente como lo decías ahora, esos asuntos de familia constituyen un reto muchas veces para enfrentarlos, son los más difíciles de tocar al interior de la familia. ¿Cómo enfrentar y tocar estos temas tan sensibles sin juzgar ni sensibilizarse tampoco frente a ellos? Yo creo que el trabajo fue de mucha apertura. Desde la propia dirección, yo creo que Ana Sofía además aporta una mirada de género que es la línea por la que ella se ha destacado y ha hecho todos sus trabajos. Yo la verdad debo confesar que aprendí muchísimo. No solo fue eso de abrirme y aprender más sobre el concepto de género, creo que también sobre el tema de las diferencias etarias de asuntos que yo no tenía ni idea, porque claro, mi estado, mi momento de vida es distinto. Entonces, digamos, uno tiene que no tener prejuicios, no tener prenociones, así como me pasó a mí, sentarme allí y preguntar desde, mire, pregunto desde la total ignorancia de este tema, pero ayúdame a entenderlo, sin que yo tenga un juicio de valor frente a lo que la persona me está diciendo, con el ánimo de aprender, porque es que si nosotros aprendemos de cómo la gente mira diferente la sociedad y la familia, creo que podemos construir una mejor sociedad, y esa es la apuesta del programa. Adri, hablemos un poco de quiénes son los invitados y quiénes se sientan allí. A mí hay dos cosas que me llaman la atención de este nuevo formato. La primera, cuando hablan de conversaciones sin filtro, me gusta mucho esta expresión puesta sobre el contexto de una conversación, porque en Colombia y creo que en el mundo mucha gente traduce a que hablar sin filtro es hablar lo primero que se me ocurra y con el lenguaje que se me ocurra, y de pronto ese no es el objetivo de la conversación. Pero lo segundo es quién tiene derecho a estar allí, o cómo funciona esa conversación en cuanto a tú siendo la conductora, pero quiénes son los protagonistas de esa conversación. Creo que ese es un tema, dentro de todo lo retador que tiene la producción del programa, es saber quiénes se sentaban para asumir esos temas. Complejo. Porque no es fácil. Tuvimos, por ejemplo, una mujer trans que además ejerció también su trabajo en calle. Y claro, sentarla allí para que nos cuente lo que fue y lo que ha sido su experiencia y cómo ella, desde asumirse como tal, hoy es una activista por los derechos de toda la población. Eso me parece que es bastante interesante escucharla, pero me tengo que sentar sin ese prejuicio. Te puedo contar muchos, de neurodiversidad. Por ejemplo, sentamos una persona que, por supuesto, se iba en el diálogo porque se perdía. Entonces ella decía, perdóneme, es que es mi discapacidad, decía ella, me cuesta enfocarme, y teníamos que volver a retomarle, estabas diciendo tal. Puede que a la hora de la producción de un programa digan, pero esto, ¿para dónde vamos? ¿Me entiendes? Porque tienes un tiempo específico, porque no es fácil llevar a la persona, pero es simplemente, sin misterios, reconocer su cerebro funciona así, se dispersa un poco, y lo que hay que hacer es abiertamente traerla a decir, veníamos hablando de esto, y vuelve y se enfoca, ¿ves? Chicos muy jóvenes reivindicando posiciones y posturas frente a la vida, frente a la relación, por ejemplo, de los gamers, qué sé yo. Bueno, digamos que cada personaje que se escogía es un personaje que tenía mucho que decirnos sobre el tema que estaba. Son 100 programas. 100 programas es mucho. No siempre uno le pega, yo sé que producción de pronto hace un trabajo, sientas a la persona allí y cuando ve todo esto la persona se bloquea, se sienta, sí, y uno cree que las cosas van a salir y de pronto no. Yo te diría, pues por supuesto, en 100 programas hay muchísimos, de verdad se los recomiendo, excelentes. Excelentes. Hay otros muy buenos, hay unos que quizás les faltó un poco porque, no sé, o porque no era el personaje, o porque todo lo que puede pasar en una conversación. Además eran 4 invitados por programa, o sea que, y a veces teníamos 5. Entonces llevarla es difícil, pero creo que
en términos generales, quien está sentado allí es alguien que nos tiene que enseñar mucho respecto al tema que estamos tratando. Y esa es, digamos, la importancia de cómo se hizo esa producción. Adri, pongámonos del otro lado y es el lado de los televidentes. Uy. Desde esta experiencia, ¿qué le dirías tú a esas familias que quizás a esta hora están conectadas y que tienen mucho por aprender? Yo difiero mucho de cuando la gente critica y juzga desde el señalamiento. Es que las familias de nuestras regiones son muy cerradas, son muy... Sí. Yo digo, no, es que tal vez muchas familias... Yo, por ejemplo, vengo de una familia rural, Ajá. donde tal vez no habían herramientas para enseñar educación sexual, por Claro. ejemplo, para crear unos diálogos abiertos sobre muchas realidades de la vida, no por no querer abordarlo, sino porque tal vez pues a ellos tampoco les enseñaron, Claro, no hay ¿cierto? herramientas, por Y así supuesto. pasó de generación en generación en muchísimos rincones de nuestra región. Hoy estamos con un programa como este del Canal Regional Telepacífico y con una cantidad de herramientas a la mano que tal vez desconocemos, pero podemos empezar a explorar e implementarlas en nuestras familias. ¿Qué le dirías tú desde esta experiencia maravillosa, desde escuchar todos esos relatos con los que te encontraste y desde analizar e investigar todos esos temas a ellos que van a estar ahí conectados con nosotros? Debo confesar que hay cierto temor en cómo lo van a recibir. Porque no nos digamos mentiras, nosotros pues en general somos una sociedad muy tradicional, muy conservadora. Cuando yo todavía escucho discursos, por ejemplo, frente al tema de género, un rechazo porque sí, porque hay quienes consideran que la familia tradicional es papá, mamá, hijos y ya y se acabó y no hay ningún otro concepto más allá. Yo lo único que les digo es, bueno, afuera el mundo no es así. Afuera el mundo no es así. Y si nosotros queremos navegar con buena brújula en unos tiempos modernos, globales, nosotros tenemos que tener apertura frente a todos estos temas, sin que anteceda un juicio de valor, un juicio moralista, sino con el ánimo realmente de reconectar, reconstituir, hacer mejor sociedad, levantar mejores individuos. Creo que lo que los invito es quienes se conecten a las 10:30 de la mañana lo hagan con una apertura de mente y de corazón. Porque si yo de entrada rechazo que hay personas que entienden la vida de forma distinta y yo ahí no me quiero relacionar, pues es muy difícil seguir avanzando. Entonces, pues la única forma de aprender es esa. Yo siempre me pregunto cómo son esos diálogos entre mujeres que están en menopausia, con las hormonas todas alteradas y sus hijos adolescentes, en un mundo muy distinto, porque si tú vas a ver cómo es la diversión, cómo es la noche, cómo son los consumos culturales de esos chicos, difieren tremendamente de lo que son sus padres. Entonces el padre que no se timbra a decir, yo necesito entender qué está pasando ahí, necesito entenderlo no para regañar, castigar, coartar, sino para tratar de entender e ir mejor como familia, pues tiene que abrir la mente. Claro. Entonces respeto Claro. mucho las posiciones, pues porque además también hay que reconocer que hay posiciones conservadoras y respetarlas. Pero si tú te encierras de un lado y del otro a decir, yo no quiero ver lo que afuera está, es que yo no me lo estoy inventando, es que los temas que están allí no son temas que nosotros inventamos. Es lo que está pasando en el mundo. Exactamente. Y más la Exactamente. capacidad, desarrollar esa capacidad de comunicación también, Adri, que siento que va mucho más allá, porque puede ser que tengan un conocimiento, lo que sea, pero si no se manifiesta es muy complejo. Claro. Y cada vez dialogamos menos, ¿no? Y asumimos que lo que pensamos o lo que suponemos es, y entonces, no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Es que yo ya sé, es que yo ya entendí. Y el decirlo, pero el recibir el argumento del otro lado es muy importante. De verdad les recomendamos mucho este formato. Si lo quieren ver como un podcast, véanlo como un podcast. Realmente es un formato de una comunicación muy interesante, bien argumentada y sin filtros, como dice la misma promoción que verán a través de Telepacífico. Entonces, de lunes a viernes, mi Adri, siempre bienvenida por aquí. Gracias. Admiramos mucho tu trabajo allí en Asunto de Familia y qué rico además que este año tengamos esa posibilidad de llevar mucho más allá de nuestra mente y empaparnos, se me queda ese mensaje, de lo que está haciendo la vida en este momento. Afuera es diferente, me quedo con esa frase Sí. tuya, afuera es diferente. Afuera es Buena distinto. energía. Buena Adriana, energía. muchas gracias. Buena energía. Buena Gracias, energía, Adri. Mauro. Gracias a ustedes por la invitación. Asuntos de familia, 10 de la mañana, lunes a viernes por Telepacífico. Veamos la promo.
¿Quién mejor que Adriana Santa Cruz para sentarse a la mesa y desarmar los nudos del corazón? De hecho, la dependencia per se es una forma de violencia. Tenemos que aguantar muchas veces esta violencia de parte de nuestros esposos y de la familia. Dedicamos 100% de nuestras vidas a cuidar. No podemos volver a dormir tampoco con tranquilidad. Asunto de familia. Las conversaciones que importan. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Mucho de su vida. Exacto. Hoy los invitamos a un programa de escucha, de mirada crítica. Telepacífico. Diversidad que nos une.